Telefónica y es con Jorge Penayo, que es de la Comisión Interna de la empresa Mondelez, ahí en la planta Pacheco, empresa de alimentación, y candidato a secretario general por la lista Unidad en las próximas elecciones del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires, que van a realizarse el 26 de septiembre. Buenas tardes, Jorge, disculpa la demora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emilio, buenas tardes los oyentes, muy bien, a pesar de la lluvia, acá, bueno, ha salido el sol por la zona, por lo menos. Sí, acá también paró de llover, ha sido intensa, viste cómo es en los barrios populares, nosotros acá en La Matanza tenemos compañeros afectados y compañeras por la inundación, si no te entra agua de abajo, te entra por arriba y Sí. se complica la vida cotidiana todos estos días, viste. La verdad que sí, tremendo, solidaridad con todos los compañeros, que sabemos que cuando llueve mucho así es muy complejo los barrios populares. Bueno, Jorge, el 26 de septiembre ya está, se ha oficializado la lista unidad que te lleva a vos a la cabeza como candidato a secretario general. Contanos cómo ha sido esto, que esta buena noticia para los trabajadores de la alimentación. Y mirá, es un momento histórico, entendemos nosotros. En una semana hemos podido presentar la lista, 202 candidatos, los avales del 3% que nos pide para que podamos presentar la lista. Hemos podido unirnos desde las comisiones internas de la empresa más importante de la alimentación, la de Planta Pacheco, la comisión interna de Planta Pacheco, la de Giorgalo, la de Pacheco 1.500 trabajadores, la de Giorgalo unos 600 trabajadores, los compañeros de Molino Río de la Plata, unos 200 trabajadores, la comisión interna de ahí, a donde viene enfrentando un plan de ajuste que quiere llevar adelante la empresa y más despidos. Los compañeros de la comisión interna de Felford, que son cerca de 600 trabajadores, los trabajadores de Alijor, que son cerca de 180 trabajadores, donde rompe de la lista verde y se ha presentado con nosotros para estas elecciones. En ese punto, en primer lugar, me quiero solidarizar con los compañeros de Alijor porque otra vez nuevamente nos le están pagando las quincenas el dueño de Alijor, a donde son reiterativos desde diciembre que viene con ese problema, y lamentablemente lo que dicen los compañeros que el gremio ni siquiera es capaz de hacer la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo y viene padeciendo que no le paguen tiempo y forma. Pero para no detenerme en eso, se ha oficializado la lista de unidad, a donde está la celeste y blanca, la blanca y negra, la bordón, las transparentes, pero en cabeza de estas comisiones internas que te nombré, y entendemos que es un momento histórico y es un momento muy importante para los trabajadores de la alimentación para recuperar el gremio, porque no encabeza Rodolfo Daer, de hace 41 años que dirige el sindicato, en estas elecciones para el 26 de septiembre. Lamentamos nosotros que el gremio no haya tenido un reflejo político para que todos los trabajadores de la alimentación pudiéramos estar en una sola lista para fortalecer el sindicato en un momento tan complejo que viene, porque la política del gobierno nacional, la que tiene de trasfondo, es una reforma laboral, una reforma previsional. Momentáneamente ha dejado de hostigarles a los gremios, todos los que estamos organizados le molesta al gobierno, y ahí se suman las grandes patronales. Y lamentablemente ustedes le propusieron para hacer lista única y ellos no aceptaron, rechazaron el ofrecimiento de la unidad. Y nosotros hicimos un llamamiento entendiendo de que esto que estoy contando, la importancia de poder unirnos todos los trabajadores de la alimentación. Nosotros venimos haciendo un ensayo en la planta de Pacheco, donde la comisión interna de 11 miembros es un frente, a donde estamos los clasistas, están los peronistas, están los compañeros luchadores que apolíticos, pero entiende que se tiene que organizar para discutir
contra las patronales y contra los gobiernos de turno por sus reivindicaciones, están las mujeres, están los jóvenes, y eso es lo que entendemos nosotros que necesitamos dentro del sindicato, a donde tenemos que estar todos, pero no para ir a calentar silla, para que podamos discutir ideas, para que podamos llevar adelante la necesidad que tienen nuestros compañeros en las diferentes fábricas, porque hay necesidades concretas que es a donde tenemos que discutir cuando hay elecciones, no Claro. vivir discutiendo en forma permanente, y por eso también nosotros armamos esta lista para poder realmente ver si podemos ganar el sindicato y poner al servicio de los trabajadores. Un sindicato para que pueda ser una herramienta cuando necesitamos los trabajadores en la fábrica, a donde tiene que pisar los responsables del gremio para estar al lado de los trabajadores, cuando necesita discutir salario, cuando necesita discutir condiciones de trabajo, cuando necesita, por ejemplo, que hoy no tenemos ni siquiera las obras sociales como corresponde, porque el gobierno se queda con la plata de las obras sociales y los disciplina con la misma plata que son de la familia de los trabajadores a los gremios, y no son capaces ni siquiera de salir a reclamar por algo que es tan sensible, que está colapsada y casi quebrada las obras sociales en general, y en particular la alimentación, donde nosotros como afiliados pagamos el 4,5%, que es una de las cuotas más altas de la Argentina que paga el gremio de la filial Capital. Claro. No tenemos... Más del doble de promedio de lo que se paga en las cuotas sindicales en general, porque están entre 1,5, 2, la más alta puede ser 2,5. La mayoría están en un 2, en un 3%, pero lo que te dicen muchas veces los compañeros en la fábrica, que no es tanto el problema de pagar si vos tenés un beneficio, el problema es que acá no tenés. Obra social, la mayoría se pasaron en prepaga. Esa prepaga lo dejan en banda. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés que pasar en una prepaga tenés que hacer una declaración jurada, y si vos tenés alguna enfermedad que no lo pusiste en esa declaración jurada y posterior a eso te querés hacer atender por esa enfermedad, directamente te expulsan las prepagas. Es una vivada que tiene en la letra chica en la declaración jurada. Nosotros que pagamos alto ya la cuota sindical tenemos que volver a pagar copago, por ejemplo, para los estudios complejos, cuando te tiene que atender un profesional. No tenemos clínicas a donde están las fábricas más importantes. En la zona norte es la única clínica que tenemos que atiende de las 8 hasta las 17 horas, pero después de esa hora no tenés lugar acá para poder salir de emergencia, no hay pediatra de turno, no tenés que correr en un hospital público, tenés que ir a parar en Capital Federal, en el hospital, en la clínica gráfica. Claro. Y entendemos nosotros que no es justo, porque nosotros pagamos todas las quincenas, todos los meses, los mensuales. Entonces necesitamos que eso se puedan discutir. El tema del turismo, por ejemplo. No hay atractivo para los trabajadores para afiliarse. Si te recorta en forma importante todavía el salario y no tenés los beneficios, vaya, ¿para qué te va a afiliar? Supongo que, te digo, y algunos se desafiliarán también frente a esta situación. Ven que no le resuelve el tema a la organización sindical. Y mirá, lo que los compañeros, la gran mayoría están desafiliados, lamentablemente. En estas elecciones van a participar 3.400 trabajadores que estamos afiliados. ¿Y cuál es el universo de trabajadores en la alimentación, en el ámbito del sindicato Hoy debemos ser unos 9.000, 8.000, 10.000 trabajadores en todo lo que es Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires, porque está en la zona oeste, en zona de Matanza, Moreno, zona sur, zona norte, donde estamos nosotros, y Gran Buenos Aires. Ponele que seamos unos 9.000, 10.000 trabajadores, el 60% de los trabajadores están desafiliados. ¿Pero por qué se desafilian? Porque la cuota es alta. El gremio lamentablemente perdió la sensibilidad para con los trabajadores, nos pisan la fábrica. Hace poco pasó el colmo, por ejemplo, que lo han dejado solos a los compañeros despedidos de Giorgalo. Lo mismo pasó
con los trabajadores de Molino, que la comisión interna viene dando pelea para que la empresa no avance con el tema de la rebaja salarial que quiere hacer ahí, a donde el gremio directamente, el secretario adjunto, que ahora aparentemente es el que va a dirigir al sindicato, que va como secretario general, que nadie ni siquiera lo conoce porque nunca pisó una fábrica, a donde manifestó en las diferentes audiencias de que si los trabajadores renunciaban en los derechos de los adicionales en forma individual, que ellos no se iban a entrometer, que eso no es así, porque te deja a la buena de salvarte como pueda. A la intemperie, para que te defiendas vos solo. Es lo mismo que está pasando con los compañeros de Alijor, esto que te estoy contando. ¿Cómo puede ser que no les pague las que llega al colmo? Que la empresa no está en quiebra, no tiene preventiva de crisis, y vos laburás toda la quincena y ni siquiera es capaz de que te paguen tiempo y forma, encima que nuestro salario ya está por debajo de la línea de la pobreza, que ya no alcanza, que feroz ajuste que estamos pagando todo y encima no te pagues el colmo y no hay una reacción. Claro. Y ahora, mucho malestar. Jorge, por lo que vos estás describiendo, vos me decís que las principales empresas de la alimentación están los trabajadores dentro de esta lista, la comisión interna. Por los números que vos decís de la cantidad de trabajadores de cada una de estas 5 empresas, son en principio la mayoría de los trabajadores, porque vos me estás hablando de más de 2.000 y pico, 2.500 y van a votar 3.000 y algo. Las perspectivas de ese punto de vista son halagüeñas en cuanto a la lista unidad, con la posibilidad de que pueda obtener algún triunfo, si esto es así. Exactamente, los números es como nosotros manifestamos, somos de la fábrica más importante. Ahora, el problema es que nosotros, por ejemplo, en varios de esos trabajadores de esa fábrica, el 60% están desafiliados. Y ellos lo que tienen son las empresas más chiquitas, donde lo tienen muy bien controlado, porque muchas veces habla de democracia sindical, pero viste, anda a oponerte en la empresa chica, no entra al otro día. Eso es tradición de los diferentes gremios, por eso siempre, casi nunca se generan las oposiciones. Nosotros de la fábrica más importante, como viste, por tradición de hace años que siempre fuimos opositor y que no lo puedes controlar, entonces por lo tanto se le complica más. Así mismo intentan a veces de tratar de intimidar a los trabajadores. Una tradición vieja de los gremios que ya tiene que dejar esa, porque se quiere seguir perpetuando en los gremios, porque cree que son de ellos, pero los gremios son de los trabajadores, a donde tendría que funcionar la democracia, a donde tenía que funcionar la alternancia, a donde tendría que darles partícipes a las comisiones internas, a los delegados, discutir la necesidad que tiene cada una de las fábricas, que no conocemos. Nosotros hemos participado de diferentes plenarios, pero muchas veces en esos plenarios no se discute los problemas que tiene cada una de las fábricas para ver cómo nosotros podemos ayudarnos, la solidaridad entre nosotros como trabajadores, que esa cosa se ha perdido de los gremios, ¿eh? Claro. Entonces hoy es el momento a donde nosotros manifestamos todas estas cuestiones, porque entendemos que es un momento donde podemos recuperar el gremio al servicio de todos los compañeros y las compañeras. Bueno, hay buenas perspectivas, entonces ahora hay que hacer la campaña y llegar a todos lados, a cada una de las fábricas, porque la lista de unidad es muy atractiva, ¿no? Ya el hecho de la unidad siempre potencia, ¿no? Las posibilidades de ampliar y de ganar voluntades. Primero la unidad, segundo la solidaridad entre trabajadores, tercero que hay una gran posibilidad, por esto que te estoy contando, de que el gremio ha perdido esa sensibilidad. Y hay también un tema de una situación de los recambios. Nosotros somos otra generación de los que están hace 40, 41, 42 años dentro de los gremios. Claro. Lamentablemente, si sigue el adjunto que hoy está actualmente, que nadie ni siquiera le escucha ni conoce qué voz tiene, ni qué temple de voz tiene,
va a ser el seguimiento que viene teniendo el gremio, su posición en estos últimos años. Y creo que con eso hemos retrocedido. Nosotros queremos hablar con fundamento por qué decimos que no nos creemos más buenos de todo, pero tampoco somos lo más malos de todo, porque en Mondelez Planta Pacheco es la única empresa donde tenemos un jardín maternal. Es la única empresa donde nosotros conocemos que le paga el 50% del adicional nocturno a los trabajadores que trabajan desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es la única empresa donde conocemos que le paga las horas extra a partir del sábado a las 17 horas hasta el domingo a las 22 horas al 200%. Es la única empresa que conocemos que tiene 3 clases de premio dentro de la fábrica y diferentes plus, como por ejemplo en el sector de depósito, en el sector de mantenimiento, premio a la productividad, premio al presentismo, premio a la puntualidad. Es la única empresa, cuando fue el tema de la pandemia, donde se llevó los protocolos a mando, a donde se tuvo que retirar más de 600 trabajadores con el salario al 100%, inclusive las trabajadoras que tenía su hijo en edad escolar en ese marco de esa pandemia, y los que quedamos en fábrica le tuvimos que hacer poner 10 micros a la empresa para que podamos llegar en la fábrica, para que también no nos entrecrucemos en los turnos. Laburábamos 7 horas y nos pagaban 8. Es la única fábrica a donde logramos para que tuviéramos un año y medio de estabilidad laboral, que venció ahora el 30 de junio de este año. Es la única empresa que conozco que en este último periodo con feroz crisis, donde han quedado 60 efectivos y que ahora van a tomar un sector por contrato para poder cubrir vacaciones. Es la única empresa que también sabemos que tiene un comedor de comida caliente, a donde tenemos 50 minutos para poder comer en todos los turnos, a donde no pagamos un peso. Tenemos 2 descansos de 30 minutos, primer descanso, 30 minutos, segundo descanso y 50 minutos para comer. Todo eso fue base de lucha. Un montón de conquistas. Es la única empresa que conocemos nosotros que fue recategorizado por arriba de lo que marca el convenio, hasta 2 y 3 categorías superior a lo que dice el convenio. Eso se fue logrando en todo este último periodo, por supuesto con luchas y con una comisión interna que permanentemente intentamos de unir a todos los trabajadores, y no importa, piense como piense, el único objetivo es de poder enfrentar a los gobiernos de turno cuando se atreve hacia los trabajadores y a la patronal. Después nosotros no elegimos color. Una cantidad de conquistas que marcan una referencia, ¿no? Que muestra resultado, cuál es el camino. Bueno, Jorge, estamos hablando más adelante, a ver en la medida que se desarrolle la campaña, y esperemos que signifique un cambio de época en los trabajadores de la alimentación de Capital y el Gran Buenos Aires en estas elecciones, ¿no? Ojalá que sea así, Emilio. Muchísimas gracias por el espacio. Quiero agradecer a los diferentes medios que nos están llamando. Están interesados de estas elecciones de este 26 de septiembre. Llamamos a todos los trabajadores de la alimentación que lo podamos tomar en nuestra mano y que lo utilicemos como una herramienta para que el gremio sea un instrumento de lucha en forma permanente y que atienda nuestra necesidad en cada momento dentro de la fábrica. Bueno, un abrazo, Jorge Penayo, de la interna de Mondelez y candidato a secretario general por la lista Unidad en las próximas elecciones de la alimentación. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Emilio. Saludos a los oyentes. Chao.